Volvemos a vernos. La pandemia nos obligó a concluir antes de tiempo nuestro 12º curso, pero volvimos en formato audiovisual en el 13º. Tuvimos 7 citas en televisión y desde internet y redes sociales. Es verdad que la recuperación es incierta, va a depender mucho de cómo vaya el virus y las vacunas principalmente, y parece que esa parte empezamos a ver ciertas noticias positivas. Por lo tanto, yo creo que el escenario apocalíptico de que vamos a morir todos y toda esta parte, pues evidentemente yo no lo comparto. Yo creo que es una crisis dura, pero que tiene solución. Por favor, leed despacio, reflexionemos, relacionemos lo que el libro está contando con nuestra propia vida para desarrollar nuestro sentido crítico y que en realidad pues no nos puedan engañar con los bulos y con los cantos de sirena que permanentemente nos llegan desde casi todas partes. Cuando se habla ahora de volver a la normalidad que teníamos antes, a mí me da pavor, porque claro, pienso, ¿qué normalidad? O sea, la normalidad de la desigualdad tan absolutamente fraudulenta en el que hemos estado viviendo durante este tiempo. Esa desigualdad y esa brecha se está ampliando cada vez más. Esto no es un problema económico. Esto es un problema económico que se convierte en problema social y que escala a problema político. Muchas de las entradas del populismo, muchas de las soluciones mágicas que plantea la ultraderecha, muchas de las cosas que están pasando son consecuencia de esto. Tenemos un problema de desigualdad y escala a lo social y escala a lo político. Llega un momento que el diálogo, la manera, el discurso, las frases que se entremezclan unos políticos con otros, es tan bobo, es tan insensato, tan inconsecuente y está tan plagado de mentiras bobas, de mentiras ridículas, que realmente resulta sorprendente, ¿no? Simplemente el hecho de que desde un partido político siempre haya que decir que lo que le hace el otro está mal, es horrible, está tal, es un desastre, eso ya es ridículo, porque la vida es tan compleja. Ha habido una polarización ideológica en el mundo occidental, que la estamos viviendo, y en esa polarización ideológica pues no triunfan los razonamientos, triunfan los sentimientos, triunfa la demagogia y triunfa, por lo tanto, el populismo. Una república es un sistema de gobierno absolutamente decente y que, por supuesto, no da prioridad a gente de sangre azul, que ni ha sido elegida, y a las pruebas me remito, y si todo el mundo estuviera informado de lo que es la dinastía de los Borbones, esto no estaba aquí ni minuto y medio más. La república sencillamente es un sistema de gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, un sistema de gobierno, como hay en Italia, como hay en Francia. La Escuela de Ciudadanía llegó a numeroso público gracias a la colaboración de televisiones locales de la provincia, medios de comunicación digitales que emitieron nuestros espacios y a través de las redes sociales. Registramos más de 25.000 visitas a nuestras publicaciones en Facebook. Los vídeos del 13º curso sumaron casi 12.000 visualizaciones en la página de Facebook de Manzanares 10 Televisión, cerca de 3.000 en el canal de YouTube de la Escuela de Ciudadanía y unas 2.000 personas siguieron el curso en el Facebook de Ser Valdepeñas. Pero lo mejor de todo es que, por fin, volvemos a vernos cara a cara. 14º curso, Escuela de Ciudadanía, un espacio para el debate. Una jueza ordena retirar los libros de temática LGTBI donados a institutos por el Ayuntamiento de Castellón. Ha ocurrido hace unos días, lo contaba El País. Uno de los libros retirados es de uno de nuestros invitados. El juzgado adoptó esta medida a petición de abogados cristianos por vulnerar la libertad religiosa. Enfermedad actual, homosexualidad. No es una broma sin gracia. Es un informe médico real. Es lo que se encontró una joven de 19 años tras una consulta de ginecología en el Hospital Reina Sofía de Murcia. Ha ocurrido este mes de octubre. Descartado un delito de odio porque la bandera LGTBI la llevan simpatizantes y porque los insultos homófobos son comunes. Es otro titular de hace unos días. Lo publicó el diario.es. En este caso, en Valencia, una jueza rechaza investigar si hubo móvil discriminatorio en la actuación de 2 hombres contra otro bisexual, con argumentos como que no conocían al denunciante o que los insultos proferidos, puto maricón, chupapollas o te voy a hacer hetero a hostias, se dan en cualquier discusión acalorada. Para la jueza no se estaba incitando al odio hacia las personas del colectivo, sino faltando al respeto a título individual.
Aún peor, a primeros de julio, varios jóvenes en grupo acabaron con la vida de Samuel Luiz, un auxiliar de enfermería de 24 años. Le propinaron una paliza. O dejas de grabar o te mato, maricón, le dijeron cuando hacía una videollamada con una amiga. El 13 de septiembre, en las fiestas patronales de Velada, en Toledo, Miguel Ángel recibe una paliza de varios jóvenes tras decirle que iba perdiendo aceite. Por fortuna, lo ha podido contar y denunciar. Son unos pocos apuntes del panorama homófobo que vivimos, pero no todo es negativo. En el cine, en series, en literatura, la temática LGTBI vive una eclosión sin parangón. De ello, de sus posibles causas y consecuencias, hablaremos en los próximos minutos. Muy buenas tardes, señoras, señores. En nombre de quienes formamos la Junta Directiva de la Escuela de Ciudadanía, les damos la bienvenida a nuestro 14º curso. Como han visto en el vídeo de presentación, la pandemia nos obligó a celebrar en formato audiovisual el pasado curso. Por ello es un placer volver a estar junto a ustedes, ya que significa que poco a poco vamos saliendo de este largo túnel. Agradecemos su presencia también a ustedes y a algún representante de varios colectivos LGTBI de nuestra provincia, así como de las autoridades que nos acompañan. Vaya también nuestro agradecimiento a las personas y entidades que contribuyen a que volvamos a estar ante ustedes, como el Ayuntamiento de Manzanares, la Diputación Provincial de Ciudad Real y la cadena SER. Y cómo no, vaya nuestro agradecimiento y bienvenida a las personas que nos acompañan y que desde hoy forman parte del profesorado de esta escuela, Luis G. Martín y Melanie Pena. Con ellos ya son 88 los componentes de este particular claustro. Les conocemos un poquito más en los siguientes vídeos de presentación de nuestros invitados en el día de hoy. Luis G. Martín es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el sector editorial y ejercido el periodismo cultural. Ha dirigido la revista literaria Eñe y colabora ocasionalmente como articulista en varias publicaciones. Fue asesor de la ministra de Cultura Ángeles González Sinde y actualmente colabora en la elaboración de discursos para el presidente Pedro Sánchez. Afirma que comenzó a escribir al mismo tiempo que hacía caligrafía. De esta pasión por lectura y escritura han nacido casi una veintena de libros entre cuentos, novelas, ensayo y autobiografía. El pasado año obtuvo el Premio Herralde de Novela por 100 noches. Sobre esta publicación comenta: quizá por cómo pude vivir de adolescente mi sexualidad atormentadamente, me han interesado siempre como escritor los asuntos que tienen que ver con la afectividad, con las relaciones íntimas y con los comportamientos sexuales escondidos y oscuros. El autor de 100 noches afirma: yo he tenido la ocasión de vivir en España en primera persona el momento histórico de la despenalización de la homosexualidad, de su normalización progresiva y de la legalización del matrimonio igualitario en 2005, cuando poquísimos países lo habían legalizado. Por eso, continúa, me resulta más terrible el momento de regresión que estamos viviendo ahora en el respeto a las personas LGTBIQ+. Melanie Pena Toso estudió psicología y tiene un doctorado en educación. Trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, investigando en torno a las pedagogías raras y disidentes. Es profesora del Máster de Estudios LGTBIQ+, y codirectora del título de posgrado Experto en Pedagogías Feministas y Queers, propio de la Universidad Complutense. De su primera obra, Bollo, Melanie dice: surge de algunos de los muchos golpes que he recibido en la vida y frente a los que he respondido creando. Cuenta la historia de Nat, de María, de Helen o de Radja, en diálogo con Elena Fortún, Emily Dickinson, Virgin Despentes o Rita Indiana. Para Pena, las obras con conciencia política son eternas para la lectora con la que conectan, ya que reescriben una realidad que nos mata a diario, que nos golpea a menudo, haciéndola más vivible, habitable. La profesora Pena resume así la situación actual que sufre el colectivo LGTBIQ+. Crece el acoso y cuesta admitir que cuanto más nos mostramos, más nos matan. Algunos que no saben lo que es el amor, que no saben que es inmortal. Frente a este odio, crear es una de las salidas más victoriosas, ya que lo que buscan los golpes es callarnos, silenciarnos, hacernos invisibles, sublimar el dolor en arte. Melanie, Luis G., muchas gracias por aceptar la invitación de la Escuela de Ciudadanía. Gracias a vosotros por invitarnos y por darnos esta oportunidad. Muchas gracias por invitarnos. Antes de profundizar en los temas a tratar,
la actualidad manda. ¿Qué nos podéis decir del episodio de censura judicial que se ha vivido en Castellón con la retirada de libros donados a institutos, entre ellos El amor del revés, de Luis G? Le damos la palabra a él como directamente afectado. Pues yo creo que está en sintonía con lo que tú has contado, con lo que hemos escuchado ahora un poco en nuestras presentaciones y con lo que venimos a debatir o a discutir hoy. Estamos viviendo un momento en el que una juez, esto es importante, no es alguien que pasa por ahí, aunque es verdad que ser juez lo único que te obliga es saber aprobar unas oposiciones, y está claro que no quiere decir ni que seas inteligente ni que tengas una sensibilidad social especial, pero una juez ha decidido aceptar la petición de censura de 32 libros, creo, 31 o 32 libros, de los cuales yo he leído varios y he escrito uno. Eran libros que se habían donado por un organismo público valenciano a bibliotecas de institutos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que pretendían esas donaciones? Bueno, pues que en esas bibliotecas, al alcance de los chavales, de 12 años, de 13 años, de 15 años, existiera un paisaje de visibilidad. El arte, en todas sus formas, es un espejo de lo que somos. Es decir, a mí en su momento el cine y los libros me salvaron un poco la vida, porque pude encontrar ahí algo donde entender mínimamente lo que yo era. De lo que se trata es de que un chaval en una biblioteca tenga cuanto más cerca mejor unos libros que le puedan dar pistas de lo que él siente. Y a mí me importa también hablar no del chaval homosexual que puede encontrar pistas en esos libros, sino del chaval nada homosexual, absolutamente heterosexual, que puede ayudar, que puede ser ayudado a entender a ese chaval homosexual, que puede evitar, esquivar la homofobia. Yo creo que el homosexual tarde o temprano acabará encontrando su lugar, con más heridas posiblemente, con más dolor, pero a mí me preocupa mucho el crecimiento que está habiendo entre los chavales de las nuevas generaciones de algunos marcadores que creíamos olvidados, el del machismo, por ejemplo, el de la inexistencia de la violencia de género, el bullying escolar todavía por eso, al mariquita, a la tortillera, todo eso que creíamos, que yo creí, desde luego, durante mucho tiempo, que estaba en un descenso continuo, bueno, está de alguna manera, yo creo que no tenemos por qué alarmarnos del todo, pero está volviendo. Esos libros iban a cubrir un hueco y una jueza ha decidido censurarlos. Y evidentemente me parece aberrante y me parece un síntoma de toda esta enumeración de cosas que tú has enumerado antes. Melanie, también tu opinión al respecto, y además qué radiografía también nos puedes hacer, ya nos ha avanzado algo Luis G, de ese panorama actual que vivimos en nuestro país en lo que concierne al colectivo de personas LGTBIQ. Bueno, yo creo que la homofobia, la LGBT-fobia está relacionada con el machismo y un boom de feminismo que culminó, yo creo, en 2018 a nivel literario. Cristina Morales, con Lectura Fácil, gana el Premio Heralde, luego gana el Premio Nacional de Literatura. Hay manifestaciones muy multitudinarias en relación con el 8 de marzo. Y relacionado también con esta corriente feminista, ahí y aparece y está muy presente en los centros educativos toda una serie de campañas en contra del bullying homofóbico. Son muchísimos los centros educativos en España que tienen bibliotecas y secciones especiales LGBT dentro de sus bibliotecas.
Centros educativos públicos y bibliotecas municipales tienen también apartados específicos. Quiero decir con esto que estas reacciones también nos señalan que somos visibles y que somos fuertes y que estamos ahí de alguna manera presentes. Y el hecho de que generen todo este escándalo también es importante, porque está señalando que la sociedad reacciona frente a medidas como esta pues con indignación, con enfado, con preocupación, y creo que es importante. Con todo, también son síntomas de que ya desde hace un tiempo está habiendo un cambio de tendencia y está habiendo un aumento del machismo, de la violencia, de la homofobia, porque están relacionados, no estarían separados unos de otros. Con respecto al sistema judicial en España y a los jueces y a las juezas, bueno, estaba pensando también en relación con esto, el caso tan sonado de La Manada, ¿no? También y el desamparo, ¿no? Y el desánimo que dejó en la población, las sentencias que ha habido a ese respecto, la falta de compromiso de los jueces y de las juezas con estos temas. Creo también, yo desde el punto de vista educativo también veo que hay una generación que ya es una generación LOMCE. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que inaugura este ministro Wert, ¿no? Que se aprueba en diciembre, a finales de diciembre, de una manera sin ningún acuerdo con la comunidad educativa. 2013, ya tenemos toda una generación de jóvenes que ha surgido de esa ley educativa, que surge precisamente censurando educación para la ciudadanía, que era una asignatura europea, no era una asignatura que de repente le había salido al anterior gobierno de venga, vamos a poner esta asignatura. No, es una asignatura que se tiene en muchísimos de los países de Europa y de la Europa que yo creo que es más afín políticamente con España, ¿no? Y a donde queremos aspirar, ¿no? Entonces, también no me sorprende, porque una de las cosas que ha hecho la LOMCE, aparte de reducir las asignaturas más ligadas al pensamiento crítico, los contenidos más ligados al pensamiento crítico, ha mermado todo lo que tiene que ver con ética, con valores éticos, lo ha dejado en un lugar muy, muy anecdótico dentro del currículum, y pues nos ha salido ya una generación que tiene muchas dificultades para tener un pensamiento crítico, para poder analizar, porque en el fondo esos chavales que son homófobos, que agreden, no se dan cuenta que seguramente su postura política no les beneficia en nada. Y cuando estoy hablando aquí de postura política, creo que es importante diferenciar de la clase política, sino digo su postura con lo respecto a lo común, a lo que compartimos todas y todos, ¿no? Y muchas veces son chavales que vienen de estratos económicos que no son estratos económicos altos, otras veces sí, pero que políticamente no les interesaría tener esa actitud homófoba, porque uno no es homófobo o una no es homófoba y ya está. La homofobia está relacionada con machismo, con sexismo, con racismo, con todas esas capacitismo, ¿no? Con todos esos hándicaps, dificultades que impiden la mejora ciudadana, ¿no? Más que una entrevista a dos, queremos que sea un diálogo entre los dos, por si tenéis algo que apuntar. También al final ustedes les daremos la oportunidad, si tienen que hacer alguna pregunta a nuestros invitados, de poder hacerlo como es habitual en la escuela de... Si me dejas entonces que haga un inciso para centrar también algo, porque como se decía aquí, yo me dedico ahora colaboro con el presidente del gobierno a la hora de hacer discursos, y tengo un ramalazo, y es el ramalazo que voy a sacar. No olvidemos, en todo lo que vamos a decir ahora, que vamos a intentar que sea verdad, no olvidemos que España en rankings fiables es el país del mundo más tolerante con el colectivo LGTBI. No olvidemos que en países como Polonia, como Rusia, como Hungría, como Brasil, y ya estoy hablando de países de un entorno, digamos, casi geográfico. No hablo ya de países de África, países islamistas o determinados países asiáticos. Las condiciones de vida de la población LGTBI, y bastante en paralelo de las mujeres, es terrible. Es decir, vamos a poner sobre la mesa muchas cosas preocupantes, dolorosas, lamentables, pero
perdamos de vista que a pesar de todo, vivimos en un país que para el colectivo LGTBI es un pequeño paraíso. Vamos a hacer un paréntesis, volveremos al tema de la homofobia, y para empezar, y como estamos en una escuela, muchas de las personas que nos están viendo, que estáis aquí presentes o que nos ven a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, saben de lo que hablamos cuando citamos las siglas LGTBIQ+, pero como escuela y teniendo a personas tan cualificadas, ¿nos podéis aclarar un poco cómo se ha ido formando esta sopa de letras? Permitidme la expresión. Sí, bueno... porque también es significativo, ¿no?, de cómo se han ido incorporando conforme se ha ido avanzando. Sí, no es algo, digamos, universal y no en todos los países las siglas se pronuncian con el mismo orden. De hecho, la CLGT, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, en España la T la tiene, digamos, al final y normalmente en Europa suele estar antes. Entonces, pero estaríamos hablando de las personas que son lesbianas, la L, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, y se incluye también a veces la Q, que me preguntaba antes también una compañera, una asistente, que haría referencia a las personas queer. Queer es un término que viene del inglés, que quiere decir raro, rarito, también se puede utilizar como enfermo, como está cercano a la palabra friki también, y incluiría pues también eso, personas no binarias y en general disidentes de género, ¿no? Entonces serían las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers, y personas y queers. el plus, que es para todo el que quiera apuntarse. Totalmente. Bueno, pues aclarado esto, en este primer bloque lo queremos dedicar a la presencia cada vez más intensa de la temática LGTBIQ+ en las artes, además de hablar de vuestra actividad y de vuestros últimos libros. Libros que, por cierto, tenemos a disposición de ustedes a la venta y que tanto Melanie como Luis G estarán encantados de dedicárselos si lo tienen a bien al finalizar este acto. Llama la atención cómo en el mundo LGTBI está presente en recientes películas. Vendetta, de Paul Verhoeven, que por cierto se proyecta este viernes en el Gran Teatro de Manzanares, Madres Paralelas, del último trabajo de Pedro Almodóvar, en Poliamor para principiantes, de Fernando Colomo, en series como La Fortuna, de Amenábar, Can, Veneno, Élite de Netflix, Pose de HBO, y hasta en algunas de la conservadora Disney, como Con Amor, Víctor. En La Casa de Papel también aparece, y Maricón Perdido, la serie creada por Bob Pop para TNT, acaba de ganar el premio Ondas. Tenemos una TikToker que triunfa en el Mira quién baila de Estados Unidos y que es queer. Además, es otra constante en muchísimos libros, en obras de teatro, en videoclips, en documentales, incluso en la prensa. Hoy el diario El País cierra la última página una entrevista con la actriz transexual Abril Zamora. Pregunta para los dos: ¿la literatura, el teatro, el cine, la televisión han salido del armario, si me permitís esta expresión? Yo creo que sí, claramente. Lo hablábamos antes y lo hablábamos Melanie y yo viniendo hacia acá. Ha sido una salida del armario progresiva, porque yo recuerdo que cuando yo empezaba a salir del armario, libros había clásicos siempre, pero clásicos además en los que muchas veces había que leer entre líneas. El cine, por supuesto, pues también, desde Espartaco, que tenía una historia supuestamente gay entre medias, estaba todo escrito en clave. Y de repente había una editorial que era Egales, que publicaba literatura LGTBI en España. Empezó a, iba a decir a ponerse de moda, pero no es verdad, empezó a publicarse, empezó a tener un público, empezó a ver pues una librería o unos cines medianamente, bueno, no especializados, pero sí que tenían una programación más o menos afín, y durante muchos años, esto Mili Hernández, la
La librera de Berkana y la editora de Gales, una de las grandes activistas LGTBI de este país, lo cuenta mucho. Durante muchos años ella lo que vendía era literatura gay, homosexual, para hombres, de hombres para hombres. Las chicas no habían salido del armario, y los trans ni se les esperaba para entonces. Y se produce un movimiento curioso, que es que a medida que la homosexualidad masculina se normaliza, la literatura específicamente masculina y un determinado tipo de cine específicamente gay masculino deja de tener interés, deja de venderse tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos homosexuales que no leen, digo los que no leen, no digo que los homosexuales no leamos, muchos de los homosexuales que no leen y que solo leían los libros en los que necesitaban agarrarse, bueno, dejan de necesitar ese agarre. Y eso coincide, cuenta Mili, con que empiezan a salir del armario las lesbianas, y entonces empieza a haber una ola de literatura, de cine y de personajes lésbicos, porque hay una generación de mujeres que necesita agarrarse también. Y eso ahora estaríamos en fase 3 con el movimiento trans. De repente ha habido una explosión en los últimos 5 años de libros de temática trans, algunos de ellos maravillosos, como Las Malas, que yo les recuerdo de Camila Mendoza. Bueno, está en Tusquets. Es una travesti, como ella dice, argentina, y es un libro absolutamente brutal, una mezcla de conmoción poética con brutalidad de la vida, una mezcla explosiva. Está viendo mucha literatura y empieza a ver audiovisual, o ya hay claramente audiovisual trans. Yo creo que el arte, lo he dicho ya varias veces, es un espejo de la vida, cuenta la vida y nos cuenta la vida, y por lo tanto el arte está allá donde se le necesita. Sí, este auge responde a ese cambio social. Sí, estoy de acuerdo con lo que está comentando Luis. También, como para añadir a este respecto, creo que también hay como un borrado en la historia permanente de, por ejemplo, Virginia Woolf. Pues en su época fue abiertamente lesbiana, era conocido en los círculos donde ella se movía que era una escritora lesbiana. Sin embargo, lo que pasa en cómo se va pasando a la historia, pues seguramente haya personas aquí en el auditorio que no supieran o que no saben que Virginia Woolf era lesbiana, ¿no? Por ejemplo, hace poco Lucía Sánchez Saornil, otra anarquista lesbiana, en su época fue abiertamente lesbiana, tenía una relación también lesbiana. En su momento es visible, digamos, pero la historia se la come, ¿no? Yo creo que hay una cuestión importante. Decíamos antes que la homofobia está relacionada con el sexismo. En ese sentido, a las mujeres nos cuesta más poder mostrarnos en los espacios públicos, tener voz en los espacios públicos, que se nos oiga simplemente, ¿no? Y quiero decir que hay más presencia, pero la ha habido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que se nos ha borrado permanentemente. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en institutos, una de las actividades que hacía era no solo Lorcaera, porque además esta cosa de, ¿no? Y justo hace poco también lo hablábamos con otras compañeras, ¿no? Esto dejó, ojalá tuviéramos las lesbianas un Lorca, ¿no? O una persona visible, ¿no? Que las ha habido, o sea, no es porque no haya habido escritoras buenísimas que han publicado un montón de libros y que han sido libros importantes, ¿no? Sino es porque ese borrado permanente dificulta mucho el que tengamos que tengamos una presencia que realmente se haga real y que supere la historia, porque la historia la cuentan quienes la cuentan, desde donde la cuentan, y si una mira la historia de España se llevaría una imagen, digamos, de, no, si es que aquí no ha habido personas marroquíes, no ha habido, ¿no? O sea, quiero decir que con todo el movimiento decolonial está relacionado también con el movimiento LGBT. Hablábamos antes, decíamos, ¿no? El racismo, el sexismo, el machismo, la homofobia están relacionados, y hay un borrado y un interés en que no pase eso a
a la historia. Es decir, que seguramente en unos años a lo mejor podemos pasar como escritoras, como escritores, pero es difícil que se nos recuerde y que se nos visibilice por eso, ¿no? Y es una pena porque sí que hay muchas escritoras muy buenas, ¿no? Igual que escritoras trans y es una realidad, digamos, no es algo que no esté. Hay más de una hora, también ahora hay muchos más canales de difusión, ¿no? Hay un avance cultural importante, ¿no? Pero yo creo que en el fondo sí que hemos estado siempre. Iba a decir, es que me ha venido, según estaba hablando ella, me ha venido a la cabeza que estoy leyendo ahora los diarios de Rafael Chirves que acaban de salir, los diarios póstumos, evidentemente, y Rafael Chirves, que casi todo el mundo en el mundillo literario sabía que era homosexual, nunca figuró como homosexual. Su primera novela su segunda novela, Mimum, tenía un aroma homosexual, y la última, que ya fue publicada póstumamente, Austerlitz, contaba, novelado, su historia homosexual. Pero él evitó, y algún personaje por ahí suelto, él evitó siempre, a pesar de que era una persona de izquierdas, comprometida, una persona sin prejuicios, falsamente sin prejuicios, liberal, evitó siempre entrar ahí. Y era una cosa generacional, porque en los diarios hay episodios brutalmente eróticos, de una sinceridad desbordante, en la que por supuesto él es homosexual y en el que cuenta todo lo que le ocurría. Yo creo que ha habido una generación, es esa generación que es justo la anterior a la mía, con excepciones. Evidentemente está Eduardo Mendicuti, está Vicente Molina Foix, hay excepciones, de Terence Simois, Juan Goytisolo, pero ha habido una generación que incluso gente que tenía todas las papeletas para salir del armario abiertamente y para hablar en sus libros de sí mismos, tenían un bloqueo y no eran capaces no salieron del armario nunca artísticamente. Yo creo que también ahora pasa con muchísimos artistas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, conocido como Ricky Martin, ¿no? Que lo que le ha costado, ¿no? Que también cuando estás en un mercado tan grande, claro, ya hay tanto dinero en juego ahí que también se firman contratos, lo que sea, pasa en otros campos, por ejemplo el fútbol, ¿no? Que hace poco escuchaba a Jorge Valdano que nunca había conocido un futbolista gay, y digo, pues madre mía, hijo, si tú no has conocido a ningún futbolista gay, ya paga. Ese es el terreno que nos queda por conquistar. El deporte, porque hay dos terrenos que nos quedan por conquistar, pero justamente hoy estábamos hablando antes, nos contaba Román, creo que ha sido Román quien nos contaba, que hay uno que está ya en vías de solucionarse, que es la monarquía. Si el príncipe Alberto de Mónaco podía haber hecho mucho bien a la humanidad si hubiera salido del armario y si se hubiera dejado de tanta tontería con a esta pobre mujer a la que le ha destrozado la vida o que se han destrozado la vida mutuamente, y si la princesa danesa, es danesa, ¿no? De la princesa, de Países Bajos. Esta se confirma que es lesbiana y, en cualquier caso, ya ha obligado a que la ley, a la Constitución, reconozca la posibilidad de que pueda reinar. Es una cosa rara en el fondo, porque una institución dinástica hereditaria, bueno, pero la biología avanza mucho. Pero el deporte nos queda. El deporte, si hubiera 5 futbolistas de primera división, de primera división digo mundiales, que salieran diciendo, sí, soy maricón. Pero no. Voy a hablar de datos. Citábamos, hablando de casas reales, hoy Luz Sánchez Mellado escribe en El País, a raíz de un suceso de Alexia, la princesa de Países Bajos, de unas fotos que se ha hecho. Alexia es compañera de estudios de la princesa Leonor de España. Bueno, pues en ese instituto para princesas y para gente de mucho poder, en el que están en Gales, hay unos datos, una encuesta en la que el 32% del alumnado de ese instituto dice ser no heterosexual. Y hablando de datos, a propósito del estreno este verano en España de 3 series norteamericanas, El País publicó que Estados Unidos, que es donde se hacen más series, allí cerca del 16% de los jóvenes de entre 19 y 24 años de edad se define como LGTBI+.
Y según una encuesta de la empresa Gallup en 2020, en ese país hay un crecimiento constante, exponencial, de quienes se declaran LGTBI. Pasamos del 2% de la generación del baby boom, la de los nacidos entre 1946 y 1964, a ese 16% de la generación Z, nacidos entre 1997 a 2002. ¿Qué os dicen estas cifras? ¿Cómo las valoráis? A mí me inquietan, y te voy a decir por qué me inquietan, y no es ninguna broma. Me inquietan porque pueden transmitir la idea de que la homosexualidad se enseña y por lo tanto de que el adoctrinamiento es algo en marcha, y eso sí que puede hacer que esa ultraderecha yo no tendría ningún problema en que todo el mundo fuera homosexual, pero sí que, porque además soy bastante partidario de la extinción de la especie, y además en estos momentos se puede procrear, incluso se puede procrear sin necesidad de los métodos tradicionales biológicos, con lo cual podríamos ser una especie longeva siendo todos homosexuales. Pero yo creo que esos datos, aquí estoy improvisando y a lo mejor digo alguna barbaridad, pero yo creo que esos datos tienen algo que ver con... Yo creo que los porcentajes históricamente deben de ser bastante estables. ¿Qué ocurre? Que durante una época muchísima gente, evidentemente, que era homosexual o lesbiana o transexual, a los transexuales durante muchos años ni se les pasaba por la cabeza que existía la posibilidad de ser transexuales. Ellos tenían algo que no entendían y ya está. Y los homosexuales, todos hemos conocido un montón de homosexuales incluso de mi generación, y todavía hay algunos que sí, que aceptan, bueno, me caso, mantengo mi vida paralela, tampoco pasa nada por acostarme con una mujer o con un hombre si soy lesbiana, y bueno, pues el sexo se irá agotando. Esa es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo, es que se ha tendido a que los datos fueran más fiables, es decir, que alguien que es homosexual diga sí, yo soy homosexual, con lo cual es que se reflejara lo que la realidad tiene. A mí un 16% me parece una barbaridad. Yo creo que hay algo que tiene que ver con el rechazo social juvenil, que hay mucha gente que se apunta a la Q. Justamente lo que hablábamos antes, se apunta a la Q porque de alguna manera no quiere etiquetas, y está bien, es decir, que se apunten a la Q, pero yo no sé si esa gente dentro de 15 años va a ser LGTBIQ, o va a ser, bueno, alguien alternativo, abierto de mente, lo que sea, pero simplemente heterosexual. Melanie dice que 16% mucho, pero creo que tú tienes datos de España, del Instituto de la Juventud, sí, elevan esa el cifra. Último informe del INJUVE, que es un informe antiguo, ¿vale?, que es del 2010, relativamente antiguo, habla del 20% en secundaria que no se identifica como heterosexual. Yo creo, en relación con lo que estaba comentando Luis, varias cuestiones. A mí me parece que no somos minoría, que estamos minorizadas y minorizados, y que siempre ha sido así. Yo creo que el porcentaje es mucho más elevado. A mí no me da miedo, sí que creo que la educación favorece que haya más personas LGBT, y que si tú eso lo trabajas en la escuela, ves familias diversas en tu centro educativo, creo que eso favorece. Ahora, evidentemente, en relación con lo que estamos hablando, va a haber respuestas de odio. Ante eso va a haber respuestas de odio, pero creo que somos fuertes para poder soportarlas, y creo que perdemos más no mostrándonos que mostrándonos. Creo que es importante mostrarnos. También en relación con las personas queer, es que si yo no me siento ni mujer ni hombre, la orientación sexual también cambia. O sea, la identidad sexual pone en jaque de alguna manera la orientación sexual, porque si yo no soy ni mujer ni hombre y a mí me gustas tú, yo no soy del todo hetero en el gusto hacia ti, porque yo no me estoy identificando como mujer. No sé si me estoy explicando con esto. Y tenemos una generación importante de jóvenes. El país hace unos años, y justo con un libro, con el de Somos como somos, sacó lo de queer, ¿no? Creo que fue en 2017, ¿no? Es un término que ya viene haciendo ruido desde hace tiempo. Pero el rechazar la identidad sexual, que viene también de una cuestión del feminismo y todo eso, es decir, no, es que no hay hombres y no hay mujeres. Si eso lo decimos las personas adultas, lo cogen las personas pequeñas,
y no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Nuestro sistema de orientaciones de hetero, bi o homo se cae porque no se sostiene desde ese lugar, entonces se vuelve todo mucho más complejo. En relación con eso, las nuevas generaciones rechazan las identidades, pero las generaciones que somos un poco más mayores nos damos cuenta de la importancia que tiene el nombrarse. Es decir, yo nombrarme como lesbiana creo que es importante y ayuda en clase yo me nombro, lo digo, hay profesoras que somos lesbianas como yo, y creo que eso es importante también para el alumnado, porque las personas hetero dicen que no se nombran, pero se nombran permanentemente, todo el tiempo. Lo que pasa es que son cosas muy sutiles. Me he quedado luego con mi mujer, son cosas más sutiles. Nosotras decimos más con la pareja, entonces lo dejas como más, pero la heteronorma es presuponer que todo el mundo es heterosexual, ¿no? Y frente a eso es importante la visibilización, y las etiquetas ayudan, y a la vez las nuevas generaciones las rechazan porque les constriñen, porque están en un momento de cambio de la identidad, ¿no? Entonces, realmente si tú te pones a investigar sobre esto, es muy complejo. De hecho, la Complutense tenemos el máster de estudios LGBTQ, que es el primer máster oficial en España y que viene como a avalar todas las líneas de doctorado en este sentido, que son muy numerosas. Se está produciendo y se está investigando mucho, ¿no?, sobre estos temas. Vamos a abrir también ahora un paréntesis para hablar de la obra de nuestros invitados, además de profesora, escritora y escritor Luis G. Con motivo del orgullo de este año, en junio, El País hizo una recomendación de novelas para leer con orgullo. Una de ellas es Bollo. Esta primera novela de Melanie Penna, en la que nos va presentando historias de los personajes que pasan por la vida de Nat, la protagonista, una camarera bollera que descubre que es seropositiva. ¿Qué es Bollo? Pues Bollo es, de alguna manera, es una utopía, porque es como un mundo lesbiano que funciona, ¿no? Y es también el fruto un poco de mi experiencia. Estuve viviendo en Ecuador 4 años. Durante ese tiempo también a mi amante la raptó la familia y la metió en una clínica de deshomosexualización. Estuvo desaparecida 4 meses, salió muy afectada, ¿no? Entonces Bollo es de alguna manera mi venganza frente a todo eso, ¿no? Es construir un mundo lesbiano entre mujeres que se aman y que a través de ese amor va surgiendo una trama. Y también es poner el foco en una cuestión muy injusta, y es la sexualidad lesbiana, que es súper rica, súper placentera, súper jugosa, interesante, lo que en el fondo nos hace lesbianas, ¿no? El tener sexo con mujeres, ¿no? Y frente a eso, como siempre se muestra como una sexualidad, pues eso, un poco interesante, como que si las lesbianas no tenemos sexo entre nosotras, y unido a eso también no tenemos tampoco métodos de prevención de ITS para la práctica sexual entre mujeres. Puedes leer manuales del Ministerio donde te recomiendan que utilices un film para practicar sexo oral, un film de cocina. Esto, yo creo que volvemos a lo mismo, también tiene que ver con el machismo. Tú dile a un tío que se ponga un film transparente para practicar sexo, pues, pero eso las mujeres que tenemos sexo con mujeres nos lo dicen como si fuera algo, ¿no? Y entonces, bueno, un condón es más o menos eso, ¿no? Sí, pero bueno, pero lo compras, tienes vacante, no es más anatómico. O sea, tenemos el cuadrante de látex, pero es muy difícil de conseguir, no se reparte nunca en las manis del orgullo, en todo eso, nunca se reparte. Entonces, Bollo es como también una reivindicación de la sexualidad lesbiana, del sexo entre mujeres, y pues por eso la protagonista es camarera en un bar que se llama El Queer, que es como un bar que está súper de moda en Madrid, que todas las bolleras van ahí, que tiene muchísimo éxito, nada más lejos de la realidad. Digo que no hay muchos bares de lesbianas, solamente de lesbianas. Normalmente nos subimos a los bares de gays porque, de nuevo, lo mismo, las lesbianas no bebemos, no salimos de marcha, todo esto, ¿no? Que sí que lo hacemos, pero que se nos borra todo el tiempo. Y pues eso, Bollo es un canto a la sexualidad lesbiana, es una novela fresca, con protagonistas, pues eso, callejeras, canallas, que digamos que se conocen entre ellas, que se quieren, que se cuidan y que sobreviven en el fondo en un entorno muy violento, y en el fondo pasan cosas en la novela violentas. De hecho, en Bollo nos adentras en la vida y circunstancias de esos personajes. Hay momentos que me impactaron cuando la leí y que reflejan también la fragilidad de la vida, como estás diciendo,
Pero también me llamó mucho la atención eso que dices y que yo pensaba que podía ser ficción, que es lo de la clínica de deshomosexualización en Ecuador. ¿Estos centros existen en el mundo? Existen también en España. Hasta el año, me parece que es el año 92, la homosexualidad está dentro del catálogo de enfermedades mentales de los dos manuales más grandes que utilizamos, el DSM, el Manual Diagnóstico Psiquiátrico, y la CIE, la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Ecuador en concreto tiene un montón de clínicas de deshomosexualización en relación a la población. Creo que no llegan a 12, 13 millones de habitantes, me parece, y tiene un porcentaje alto de clínicas de deshomosexualización. Son como una especie de escuelas de género donde pues a mi amante pues eso le enseñaron pues cómo se tiene que sentar una mujer, cómo se tiene que maquillar una mujer, hacía terapias con los padres iban y se tenía que arrodillar, pedirles perdón. A mí me lo ha venido contando en el tren y venía estupefacto porque era bastante distópico. Sí, es totalmente distópico. Ya os digo, además la familia la engañó cuando iban a ir al dentista, cogieron un taxi, pero realmente hicieron como que las raptaban, o sea, todo y pues eso, esas clínicas existen. De hecho, Dos Bigotes tiene otro libro publicado que se llama Identidad Borrada, que narra también la historia, porque esto viene de un movimiento de Estados Unidos que se llama Agujero de Salida. Y tiene que ver con esto, con todo su movimiento, digamos, a nivel mundial. Está relacionado en este caso con la religión evangélica, en la experiencia que yo tengo, que no creo que en todos los casos sea así. Pero también los hay, digamos, en España. Son centros muy caros. Este costaba $2.000 al mes, o sea que no son centros al acceso de todo el mundo, sino para una población, digamos, de clase media alta, que le importa la reputación, que practican una homofobia que llamamos liberal, de que, bueno, dentro de casa todavía vale, pero fuera ni para atrás te muestres, ¿no? Bueno, uno de los compromisos que tiene el gobierno en principio es prohibir esas terapias de reversión, que todavía, yo no sé si son legales, pero por lo menos están ahí en un limbo jurídico que efectivamente tiene que desaparecer. Claro, porque la homosexualidad egodistónica, si tú dices que estás en contra, ¿no? Esto es todo muy perverso, porque si tu familia, que es la que te apoya económicamente, te dice que no te apoya, si tú no cambias esto, hay veces que hay personas que también condicionan por lo menos hasta terminar los estudios o hasta tener unas ciertas garantías de poder desenvolverte en este mundo que es muy difícil desenvolverse, ¿no? Ahora mismo. A lo largo de la novela, Melanie, utilizas términos como nuestros hijes para referirte a nuestros hijos o nuestras hijas. Desde algunos ámbitos feministas se considera que esa nueva vuelta de tuerca al lenguaje inclusivo que supone este llamado neolenguaje, lo que hace es invisibilizar aún más a la mujer. ¿Tú qué opinas? Bueno, justo presentamos ayer en la universidad la guía de comunicación y trato inclusivo. Voy a utilizar la E como género neutro, utiliza también mucho el femenino. Yo creo que hay que escuchar las dos cuestiones. Me parece que no hay que borrar el femenino, porque nos ha costado muchísimo que se utilice en el lenguaje, y creo que es importante nombrarlo, pero creo que también la E como género neutro recoge todas esas digamos, necesidades e inquietudes de las personas que no nos sentimos cómodas dentro de este sistema binario de hombre-mujer, ¿no? Entonces, por ahí no le gustó a los editores que utilizara la E. Yo también entiendo ahí que las personas, filólogas, filólogos, se les ponen los pelos de escarpia, ¿no? con el tema de la E, pero yo creo que el lenguaje está me parece a mí, para adaptarse y para recoger los cambios sociales, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que adaptarlo y ojo, este lenguaje y esta adaptación ha sido necesaria para cualquier revolución y para cualquier cambio. Justo hablábamos con Luis en el tren de Cortázar, ¿no? y de lo que comenta en las lecciones de literatura que dio en Berkeley en 1980, justo el año que yo nazco, y él hablaba de la importancia del cambio de las palabras y de los discursos en los movimientos revolucionarios, porque si de repente escuchabas sino a un revolucionario de derechas y a uno de izquierdas, y te daba la sensación de que estaban hablando igual y que estaban utilizando los mismos términos.
Yo creo que no hay cambio social que no pase por un cambio del lenguaje. Y en ese sentido yo soy valiente y me agarro al lenguaje inclusivo, me parece que es importante, me gusta. Yo utilizo en el de Somos como somos, de Construyendo y Transformando la Educación, está todo en E, todo utilizado con la E, o sea, que lo escribo con Mercedes Sánchez y Belén de la Rosa, utilizamos todo con la E, también con menores. Y sé que esto es polémico, pero ya os digo, para mí no puede haber un cambio social sino un cambio en el lenguaje. La agrotopolítica, precisamente lo que va a trabajar y lo que se va a enfocar, porque a veces con esto del lenguaje se pregunta como a determinadas personas, sino a otras. A personas expertas en todos estos temas muchas veces no se les pregunta, ¿no? Y creo que también es importante. Siempre dentro de la lingüística hay una rama que estudia los usos sociales y políticos del lenguaje, y creo que ahí es importante, ¿no?, que nos hagamos eco y que entre todas, y sobre todo las personas que somos escritoras, que tenemos esa capacidad, que podamos también recoger, ¿no?, y abrir la mente, ¿no? Por cerrar este bloque contigo, antes de hablar de la obra de Luis G., de hecho el título de posgrado de que eres codirectora en la Complutense, Pedagogías Feministas y Queer, es expertos, pero con X en lugar de la O. Por cierto, ¿cómo está resultando este título propio de la universidad? Sí, pues es un título que lo sacamos hace 2 años, va a tener una periodicidad cada 2 años, no porque supone mucho esfuerzo, es un título propio, pero está funcionando muy bien. Hay una demanda en general del alumnado para este tipo de formaciones. Tanto el experto en pedagogía feminista y queer como el máster de estudios LGBT tiene una demanda de matrícula pues 10 o 15 veces más alta de las personas que se pueden admitir en el curso. En relación con lo que comentaba Luis, de que España también es un país LGBT friendly, no solamente personas de España, sino personas de América Latina que quieren cursar estudios y que vienen a cursarlos a España, muchas veces también para implementarlos luego posteriormente cuando vuelvan en sus países de origen. A nivel académico, España es pionera y tiene nombres muy reconocidos, ¿no? Yo creo que el más reconocido es Beto Preciado, ¿no? Pau Preciado. Pero dentro de la teoría queer y de los movimientos queer y de la academia, creo que ahí hay también mucha demanda y mucho interés, ¿no? También gente joven, generación jóvenes, que también les interesa todos estos temas. Vamos a hablar ahora con Luis G. Su trayectoria literaria es más amplia. Porque soy bastante mayor. Pero no se nota. Desconozco si en cuántas de tus obras, Luis G., abordas la temática LGTBI. Una de ellas, El amor del revés, el libro prohibido, es una autobiografía en la que un muchacho, al llegar a la adolescencia, descubre que su corazón está podrido por una enfermedad maligna, la homosexualidad. Así lo cuentas. ¿Te costó, te dolió retratar tu intimidad y ofrecerla al lector? No, y esto no sé si lo puedo explicar, porque yo en la vida normal y en la vida literaria soy bastante impudoroso, soy muy tímido, pero impudoroso, es decir, yo sí que puedo contar mi vida sin demasiado, no es que vaya contando la vida, entre otras cosas, porque eso sería ser egocéntrico, pero que si hay una conversación con una cierta intimidad, yo sí que puedo hablar de mí con una sinceridad extrema. Y a la hora de escribir no tuve absolutamente ningún problema. Tuve algún reparo cuando, de hecho, yo este libro pensé que lo iba a escribir más tarde. En ese momento vi que tenía que ser ya y lo escribí ya. Pensé que lo tendría que escribir más tarde porque tenía yo el fantasma de que podía molestar o provocar algún tipo de urticaria en mi familia. Pero luego me di cuenta de que no tenía ningún sentido ese miedo. Es evidente que mis padres eran unos padres de clase media franquista, de franquismo sociológico, es decir, apolíticos, lo que se llamaba ser apolítico entonces, que no entendían, como no entendía nadie, como no entendía yo, qué es eso de ser homosexual. Ser homosexual era una cosa que le pasaba a los degenerados, a familias desestructuradas, a algo rarísimo, pero era imposible
que una familia perfectamente estructurada, con un hijo que iba a un colegio católico, buenecito, normal, sin ningún tipo de problemas, fuera homosexual. Era una cosa inverosímil. Pero justo era eso lo que me parecía que tenía valor contar. Cómo durante mucho tiempo, y probablemente todavía hoy en muchos ámbitos, la homosexualidad, la diversidad sexual se sigue percibiendo como una anomalía, como algo, como si se tuviera, bueno, como una enfermedad en el fondo, o como un pecado, como si tuvieras un gen que te ha convertido en alguien dañino socialmente. En 100 noches, la obra premiada con el último premio Herralde, no se aborda la temática LGTBI, pero es una novela en la que la sexualidad sí que está muy presente y trata, no sé si decir, el espinoso tema de la infidelidad y la lealtad a una pareja. Y das un alto porcentaje de personas que mienten cuando son preguntadas por si han sido o no infieles. Sí, bueno, esto evidentemente esta parte me la invento, para eso soy novelista, y me parecía un poco más aburrido hacer aparte que no tengo capacidad para ello, pero más aburrido hacer una investigación universitaria. Pero uno de los fogonazos de los que nace la novela son estas encuestas que ustedes habrán leído muchas veces y se siguen haciendo continuamente en periódicos de vez en cuando, y yo he tenido acceso, investigué y vi varias, y vi una deliciosa, de hecho, hecha por el CIS, que no siempre pregunta sobre la intención de voto y sobre monarquía-república, sino que a veces hace este tipo de preguntas, y hace como 10, 12 años, una cosa así, en el 2000 algo, en la primera década, hizo uno en el que preguntaba, si lo buscan en internet lo encuentran, en el que preguntaba por estas cosas. ¿Usted está casado y cuando le es fiel a su mujer o le es fiel a su marido? Y en este en concreto, en el español, no recuerdo los porcentajes, pero eran altísimos. O sea, la gente era muy fiel a su marido y a su mujer. Pero ya en una de las preguntas ya te dabas cuenta de lo ridículo que es todo en estas encuestas. Pues le decían, había una pregunta que decía, ¿usted cuando está en pareja se siente atraído por otras personas? ¿Se siente atraído sexualmente por otras personas? Y creo que había un 65% de personas, o aún más, incluso a lo mejor un 70%, que decía que no. Que ellos cuando están en pareja no, o sea, van por la calle y se encuentran con Brad Pitt o con Angelina Jolie y dicen, pues qué vulgaridad. Eso, que es una evidente mentira, y desde luego si no fuera mentira sería para ingresarles a todos en un sanatorio de salud sexual, demuestra que cuando hablamos de nuestra vida sexual y cuando hablamos de nuestra vida cultural, yo creo que son las dos cosas, mentimos. En un caso, en el de la vida cultural, porque intentamos aparentar más, la famosa encuesta de la gente que ve la 2 de Televisión Española, cuando los datos de audiencia son los que son, evidentemente, como síntoma, y en lo sexual, por dos razones. En algunos casos, por presumir. Es decir, ¿cuántas veces folla usted a la semana? 7. Bueno, pues ya será menos normalmente. A veces es por presumir, y a veces es porque seguimos siendo un país católico, un mundo religioso. Y entonces, pues nos sigue pareciendo mal ser infiel. Nos sigue pareciendo que si nos hemos acostado con otra persona estando dentro de un matrimonio o de una pareja reconocida, estamos faltando a algún deber. Y de ahí nace 100 noches, porque yo creo que tenemos completamente confundidos los códigos de valores, y la promiscuidad sexual no tiene nada que ver con el amor, ni con, quiero decir, la monogamia, lo digo bien dicho, la monogamia no tiene nada que ver ni con el amor, ni con la lealtad, ni con nada. Tiene que ver con una construcción cultural ya vieja en estos tiempos, que podría tener sentido en el darwinismo en el siglo principios del XX, pero que ahora mismo ya
está pasada de moda y sigue ahí porque Hollywood quiere que siga ahí, porque seguimos reproduciendo algunos, incluso a pesar nuestro, algunos de los mecanismos de relación de pareja. Tu última publicación es una obra de teatro, Amor Puro, trata sobre la relación entre una pareja homosexual. Y uno de ellos se pregunta si el sexo cura el amor. ¿Qué opina Luis G? ¿Lo cura? El sexo, es que estoy intentando ver, porque la pareja de la obra es medio homosexual nada más, pero no, el sexo no cura nunca el amor. Lo que sí que a veces ayuda a curar el sexo, igual que el alcohol, es el desamor. Las borracheras de sexo a veces, y en esto yo, por ejemplo, lo vuelvo a decir, perdónenme que sea tan pesado, lo vuelvo a decir una vez más, en esto yo sí que echo de menos cada vez más la juventud, porque ahora ya ni siquiera las borracheras de sexo curan nada, pero yo sí que creo que esa forma de abrirse a la sexualidad, esa promiscuidad bien entendida y bien llevada, es una de las formas más ricas de estar en el mundo. Yo creo que, a propósito de 100 noches, en 100 noches hay una frase que algunos me echaron en cara mucho, que dice, y yo la suscribo, aunque no tendría por qué, porque es una frase de la protagonista, que la gente que no ha viajado, la gente que no ha leído y la gente que no ha tenido en algún momento una etapa promiscua en su vida, ha vivido a medias. Posiblemente ha sido muy feliz, no tiene que ver, pero yo creo que esas tres cosas, leer, podría valer para el arte en general, viajar y follar con mucha gente, no follar muchas veces, follar con mucha gente, es algo que te ayuda a conocer de verdad el mundo y la condición humana. Bueno, pues vamos a pasar y vamos a cambiar... Vamos a pasar a los talleres. A cambiar radicalmente, a poner... desde luego hemos pasado muy buen rato hasta el momento, esperemos que ustedes también, pero a cambiar de tema, ¿no? Y a volver a aquello de lo que hablábamos al principio, porque vemos esta riqueza, este aumento espectacular, la normalización de la temática LGTBI en las artes, en la vida misma, pero también al tiempo hemos pasado a ese mayor incremento del acoso, del insulto, de las palizas, algunas de ellas mortales. Lo habéis apuntado al principio. ¿Hay relación directa? ¿Hay relación directa entre esta normalización y el aumento de ese acoso, de ese insulto? Igual que, por ejemplo, ha pasado con el feminismo. Sí, o sea, yo sí que creo que cuanto más nos mostramos es más probable que haya respuestas a agresiones homófobas, que está relacionado. Igual la agresión, digamos, esto es muchas veces utilizada como la metáfora del iceberg. O sea, la agresión es como lo visible, digamos, de la homofobia, pero y ahí seguramente que no hay nadie aquí en este espacio que agreda y que insulte, cuando dentro de la homofobia conductual se meten las agresiones físicas y los insultos también. Pero hay otro tipo de homofobia, la cognitiva, la afectiva, que son las que van generando ese caldo de cultivo que luego pueden propiciar el que haya agresiones homófobas. Son pensamientos, son ideas en torno a, pues eso, a que la homosexualidad es que hay algo que no funciona bien, que la transexualidad, que si las lesbianas no follamos, que si los maricas son muy promiscuos, que si todas estas cosas que son estereotipos, porque pues hay de todo, digamos, en todas partes, como pues está relacionada con la homofobia y terminan luego cristalizando en agresiones homófobas. Yo con todo creo que tiene que ver con una mayor visibilización, y a mí me parece que es importante poner el foco en ese sentido. Veo muy acertada la Escuela de la Ciudadanía, poner el foco en la violencia, pero también poner el foco en todo lo que se está produciendo, todo lo que se está generando, todo lo que se está visibilizando, las figuras que cada vez estamos más presentes y más visibles. O sea, creo que esas dos cosas conviven y sí que están relacionadas. Yo creo que hago dos apuntes. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Melanie, pero hago dos apuntes. Uno, los datos comparativos reales nunca los vamos a tener, porque lo que sí que es verdad es que
hace 10 años se denunciaba muchísimo menos también bueno, pues uno se lo callaba y no había, incluso hace 3 años a lo mejor, bueno, pues a alguien le llamaban maricón en el metro o bollera o travelo, pues se lo callaba porque no había un clima de resistencia. Ahora hay un clima de resistencia y yo estoy, vamos, de hecho, con la censura esta que estábamos hablando, estamos emprendiendo acciones judiciales, es decir, hay una actitud beligerante de combate, de denuncia y de lucha por, lo digo una vez más, derechos humanos. Y en ese sentido es posible que a lo mejor haya, ojalá, una imagen distorsionada de lo que está ocurriendo, pero bien distorsionada está, es decir, una sola agresión ya es mucho, con lo cual está bien que eso nos parezca mucho. Y luego, estamos hablando de odios que matan, LGTBI fobia, pero yo me lo metería todo en el marco de la vuelta de la ultraderecha y del populismo en muchos aspectos. Es decir, no olvidemos que una fuerza política como Vox en España está diciendo barbaridades de todas las cosas todo el tiempo. Entonces, evidentemente, esto es una manifestación más que entra en ese engranaje de lo que antes más o menos apuntaba Melanie, de que la historia ese hombre blanco, por hacer la caricatura de siempre, ese hombre blanco poderoso que antes nadie le tosía, lleva ya muchos años siendo tosido y entonces empieza a perder los complejos que nunca debería perder, porque esos complejos estaban bien adquiridos. El dejar de hacer chistes de mariquitas, el dejar de insultar a las tías, a las mujeres, el dejar de tener determinados comportamientos que hace tan solo 5 años a mucha gente le daba vergüenza tenerlos, tenía, pero le daba vergüenza y a lo mejor en su clase o en su trabajo decía, mira el mariquita este cómo ha venido vestido hoy, pero se lo callaba porque era políticamente incorrecto. Esa gente está perdiendo la vergüenza. Y esto están blanqueando ese tipo. Sí. Y esta es la mala noticia, que de repente eso ya, bueno, pues se retroalimenta y claro, este que dice, mira cómo ha venido el maricón vestido hoy, pues otro que a lo mejor también lo piensa y si no lo piensa, pues a lo mejor ya lo empieza a pensar. Es decir, estamos de nuevo, vivimos durante muchos años en España una época dorada en la que lo políticamente correcto, esto políticamente correcto, no otras cosas, hacía que la gente reprimiera instintos malos, que a mí me parece que socialmente es algo maravilloso, y estamos volviendo yo puedo decir la barbaridad que sea, las tías a fregar, que es donde tienen que estar, y no me da vergüenza. Pero en relación con esto, también, o sea, si te muestras, yo por ejemplo, o sea, en mi vida, con 24 años me tuve que ir de huertas porque mi vecino me llenó, era un guardia civil, estaba de baja por depresión, me llenó toda la casa de papeles de puto maricón, o sea, de cosas de agresiones homófobas. Me tuve que ir de esa casa a otra. Hace la universidad, porque me rompían el corcho, me han puesto el único corcho de profesora que está cubierto con una vidriera, es el mío, porque me lo rompían, me tachaban el tengo un vecino que me ha roto como 6 o 7 veces el retrovisor del coche. He ido a delitos o sea, que cuando te muestras, yo le digo a otras compañeras, a vosotras nos pasa, y es que claro, si tú no vas por la calle de la mano, no te das besos, normalizas esa violencia callándote, no hay agresiones supuestamente, pero que no haya agresiones, muchas veces podemos tener sino esta sensación de que a las personas que más agreden son a los chicos gays. No es que sean los que más agreden, es que son más visibles porque están más empoderados, porque son hombres en primer lugar, y o sea que creo que eso es complejo todo esto, o sea que decir que hay más odio, en la línea de lo que decía Luis, no sé si es del todo correcto, o sea que es verdad que también estamos
como muy sensibles a eso, respondiendo y también más visibles. El mayor odio sería que no estuviéramos en ninguna parte. Ese es ahí habrían triunfado y ese es digamos, el que no se nos viera, pero en cuanto te muestras, a mí me parece que no se ha superado esa homofobia de ir por la calle con la mano con tu pareja y no recibir miradas, no recibir insultos. En Madrid, en algún barrio. Y ya si nos vamos a ciudades más pequeñas, es permanente. Hace poquito estuvimos en Soria, también en unos encuentros literarios. El viernes estuve genial, el sábado vino mi pareja y yo estaba, que digo que me iba a vivir a Soria, estaba encantada con Soria. Soria, qué ambiente, qué de cultura. Y al día siguiente vino mi pareja paseando por la calle, unas violencias y simplemente estábamos yendo de la mano. Es decir, que también son cosas que no se han hablado nunca, pero que la homofobia no está superada, y la homofobia cotidiana. Una cosa es las leyes y lo que las leyes legislan, y otra cosa es la homofobia del día a día, de la mirada, de la vecina, del que te estropea el coche, esa homofobia está presente y nos hace daño y está muy viva y no ha dejado de estar viva. Y frente a ella las leyes hay veces que es difícil que lleguen. Escribía días después del asesinato de Samuel Luiz, a principios de julio en La Coruña, escribía Marial Martínez Bascuñán, politóloga y también profesora que ha pasado por esta Escuela de Ciudadanía, recordaba una frase de la filósofa y feminista Judith Butler. Dice: no es un hecho aislado, es una atmósfera, una toxicidad que invade el aire. ¿Creéis que la reacción que hubo a raíz de ese asesinato, la reacción social por parte de la ciudadanía, pidiendo respeto, pidiendo en pro de la defensa de los derechos LGTBI, ha supuesto un punto de inflexión este dramático suceso o todavía queda mucho por hacer? Yo creo que ha supuesto un punto de inflexión, porque una muerte siempre tiene ese valor simbólico, dramáticamente simbólico, y además ocurrió algo que a mí me parece muy grave, que ocurrió en la muerte de Samuel y luego ocurrió poco después con otro incidente de estos, a lo mejor alguna sentencia judicial de la que tú has leído, en el que se decía, bueno, pues es que en el fondo llamar a alguien maricón, pues es que eso no quiere decir que estés odiando, porque eso se dice en cualquier conversación. ¿Qué pasa, maricón? En alguna sentencia de algún juez. Entonces, esa reacción social en la que, porque el problema no solo es que le mataran, es que se negaba que hubiera una relación, porque bueno, pues a lo mejor ni siquiera sabían si era homosexual, no conocían. O sea, estábamos de nuevo repitiendo un caso, salvando todas las distancias, como el de la manada. Es decir, tienes tú que justificar que poco menos que, bueno, le han matado porque se mata normalmente así a ese tipo de personas, si no hay un agravante de odio homofóbico. Eso, todo el debate que suscitó, con muchas barbaridades que se dijeron, lo cual a mí me preocupó, pero yo creo que sí supuso un punto de inflexión que va a marcar durante los próximos meses, el próximo tiempo, por lo menos una reunificación del movimiento LGTBI. Sí, yo creo que tristemente, pero son oportunidades educativas, reivindicativas, ¿no? Son cosas que visibilizan lo que decíamos antes de lo de la punta del iceberg, hacen que veamos que, pues eso, que hay un ambiente, lo que dice Butler, ¿no? Judith Butler, que es una persona no binaria, por cierto, y una de las adres de la teoría queer, ¿no? Hay un clima, ¿no?, que solo propicia, ¿no?, y que esos chicos hagan eso y maten a un chico. No pensamos que estos chicos están locos, porque hay tal clima, ¿no?, como el mismo concepto de feminicidio, ¿no?, que propicia, ¿no?, que facilita el que se hagan estas cosas. Ojalá sirva como aliciente, ojalá que suponga un cambio, y mientras que sea, vamos a aprovecharlo para, pues eso, para, sobre todo a nivel de instituciones, que se generen cambios que permitan que ese aire que dice Butler que cambie, ¿no? Una última pregunta que os voy a hacer antes de dar el turno al público, para no irnos de hora. En septiembre, una marcha neonazi atravesó el barrio de Chueca, donde
vive con el mayor grupo de personas, el numeroso grupo de personas LGTBI, al grito de fuera sidosos de Madrid, fuera maricas de nuestros barrios. La Fiscalía ha anunciado que investigará a los organizadores por delito de odio. ¿Vive con miedo la comunidad LGTBIQ? Yo creo que sí, o sea, pero que lo a pesar de todo, lo hemos normalizado en nuestra vida. O sea, si tú, pues eso, en determinados lugares no te das la mano, pero sabes cómo comportarte, cuándo hacerlo y cuándo no, todo esto depende. No solamente, por eso se habla de interseccionalidad, no solamente es una cuestión de que seas LGBT, cuánto dinero tienes, cuál es tu color de piel, cómo vistes, en qué barrio vistes, tienes o no una discapacidad, económicamente te mantienes independientemente de tu familia o no. Todas esas cosas hacen que estés más o menos fuerte a la hora de poder mostrarte más o menos. Pero todas las personas LGBT tenemos en nuestra cabeza, pues porque hemos recibido muchas agresiones desde pequeños, pues tenemos un radar y sabemos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer y en qué contextos. Pues eso, porque a quien más, quien menos, alguna vez le han roto una botella en la cabeza, le han roto el coche o Entonces, yo, pese a que soy una persona empoderada, coordino el máster, soy profesora universitaria, me muestro, yo en muchas ocasiones tengo miedo, claro que sí. Yo quería contar una anécdota, Juanjo, sí, porque a lo mejor el público lo sabe o no lo sabe, pero ya que es la última pregunta, para dejar el tono de literatura y de lo profunda que es el alma humana. Un gay absolutamente, a lo mejor ustedes lo leyeron, pero eso tuvo menos trascendencia, Melanie seguro que sí lo sabe, un gay absolutamente gay, empoderado, fuera del armario, maricón con todas las palabras, de repente vio las imágenes de la manifestación neonazi en Chueca y dijo, coño, pero si ese es uno de los manifestantes, si este es Pepe, que me come la polla una vez cada semana y me llama para no sé qué. Y entonces le escribió, dice, pero Pepe, ¿qué hace? Pues el nombre no me acuerdo y no sé ni siquiera si fue público. ¿Qué hace esto en una manifestación llamando fuera maricas de Madrid si follamos todas las semanas? Y el otro le respondió, él mandó la captura de las conversaciones, el otro le respondió, una cosa es lo que yo piense y otra cosa es con quién me acueste y no tienen nada que ver. Este nivel de desgarro cerebral, ¿a qué nos lleva? A la extinción de la especie. Bueno, pues si alguna persona quiere hacer una pregunta, antes de cerrar, quítame la... Animaos, que yo creo que está bien. Sí, por favor, aquí delante. No se oye, pero te oímos aquí. Ahora sí. Buenas noches. Ahora sí. Bueno, en principio, muchas gracias por venir, porque me ha resultado muy interesante lo que estáis planteando. Yo, en todo caso, bueno, diré de antemano, ya que estamos en confianza, yo soy hetero, nadie es perfecto, pero me interesa mucho de cualquier tema al que asisto o quiero conocer, me interesa mucho el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Es decir, habláis de que, bueno, hay intolerancia tanto a la homosexualidad, a lo extranjero, al diferente, pero en realidad sigo sin entender por qué molesta que una pareja homosexual vaya de la mano, o se bese en público, o manifieste su condición sexual. No termino de entender por qué. No sé si en vuestro conocimiento de la materia habéis analizado las razones de fondo de por qué ocurre ese rechazo o esa violencia contra el colectivo. Nada más. Yo esta mañana he tenido una visión, hablando con la radio, con la SER de Ciudad Real, cuando me han llamado, he tenido un recuerdo
que lo voy a poner sobre la mesa porque me parece impactante. Lo había olvidado, pero los que sean de mi edad o mayores de la sala es posible que lo recuerden. En los años en los que yo crecía, en estos años del último franquismo, de principios de la transición, hubo un debate. Me acuerdo que Vizcaíno Casas, escritor célebre entonces, era uno de los protagonistas del debate, pero era un debate social bastante extendido, que hoy nos parece, o sea, ahora cuando lo cuente, nos parece marciano, nos parece de otro planeta, sobre si, no homosexuales, por supuesto homosexuales ni se planteaba, sobre si dos personas heterosexuales podían o no besarse en un café o en una cafetería en público, si eso debía estar permitido, porque yo, como hombre respetable, me siento ofendido de ver, estoy aquí tomándome mi café tranquilamente y me siento ofendido de ver a un chico y a una chica que se están besando. Claro, eso hoy nos parece completamente marciano, pero lo que hay detrás es lo mismo, es decir, ¿qué te ofende? Pues una visión cerrada, ultraconservadora y ultracatólica de la vida, y algo que yo creo que tiene que ver, como este señor que hace una cosa y dice la contraria, con la represión. Hay gente que en el fondo, esto es muy psicoanalista y no sé si es científico del todo, pero yo creo que es gente que en el fondo tiene la pulsión envidiosa de poder llevar esa vida y no puede llevarla, porque yo no te puedo dar una respuesta a esa pregunta. A mí, al contrario, me produce felicidad ver a dos chicos heteros o homosexuales o a dos lesbianas celebrar la vida y besarse. Estos días en Madrid, después de todo lo que está ocurriendo, yo ya solo me volvía a mirar a dos chicos que van por la calle de la mano si me gustaba alguno, para hacer de viejo verde. Ahora me vuelvo a mirarles con admiración otra vez, con esa sensación de joder, a pesar de todo están ahí y están defendiendo su vida, y están defendiendo el amor, y están defendiendo que se quieren tocar, y que lo que pase en el mundo de alrededor les puede traer problemas, pero no pueden vivir con ese miedo. Bueno, en relación con lo que tú preguntas, hay mucho trabajo hecho de respuestas. Sobre todo, la idea es que vivimos en un sistema patriarcal, heteropatriarcal, y se nos educa desde bien peques en ese sistema. Muchas veces se dice que uno de los problemas en España es que no hay una educación sexual. Sí que la hay, pero es una educación no formal, muchas veces implícita, pero esa educación sexual genera modelos de masculinidad y de feminidad muy rígidos. Entonces, cuando una persona ve por la calle algo que rompe ese sistema, que rompe ese modelo, le toca en lo más profundo, porque le toca su identidad. Cuando tú vas por la calle y ves a alguien, lo primero que haces es saber si es chico o chica. Es una cosa básica que tenemos como interiorizada y que hemos aprendido, ¿no? Entonces, digamos, en nuestro sistema de identidades está generizado, es patriarcal y es hetero. Por eso desde los movimientos queer se dice muerte al heteropatriarcado capitalista, ¿no? Lo que vendríamos es a cuestionar este sistema de educación donde se dice que el hombre tiene que hacer determinadas cosas, las mujeres tienen que hacer determinadas cosas, y hay personas que han construido, y cuando decimos construido, tomarlo como que han construido, como que han puesto piezas y han ido creando así su identidad. De repente cuestionar eso y hablar de que la sexualidad no tiene por qué ser así, en la línea de lo que comentaba Luis, que tú puedes desear, porque Freud decía, y es verdad, la sexualidad es algo, las personas somos polimórficamente perversas y sexuales, es decir, tenemos una sexualidad muy amplia, los sueños son un ejemplo clarísimo de cómo nuestro deseo no es normativo, ¿no? Entonces, de repente, cuestionar esa estructura, hay personas que realmente sienten que se les cae encima y responden con violencia. Las personas más brutas responden con violencia, las personas con más formación, con cultura, te van a responder con discursos, cada uno y cada persona no con lo que tiene, pero es así porque nuestro sistema está construido en base a esos valores, no es algo que sea anecdótico, como, ay, bueno, no, es algo importante, ¿no?
¿Segunda pregunta más? Hola. Buenas noches. Bueno, públicamente quería daros las gracias por estar aquí. Y además, a mí por lo menos me ha parecido muy interesante y he aprendido cosas que no sabía, y eso que soy mayor. Y a Luis le voy a recordar, como soy un poco más mayor que tú, yo recuerdo perfectamente a Vizcaíno Casas, porque era uno de los escritores más fascistoides que había en aquella época. Y tengo una anécdota que te va a hacer gracia. Es que cuando yo era estudiante universitario, creo que tendría 19 o 20 años, estaba con mi mujer, está aquí detrás, llevamos más de medio siglo casados, y nos pusieron una multa en el Parque del Oeste por darnos un beso, solo un beso, ¿eh? Había veces que entrabas en la profundidad de la ciudad universitaria y había algo más, pero por un beso nos pusieron una multa. ¿Qué año sería, más o menos? Pues tengo 77 menos 19, pues no sé, 64 por ahí, 65. Nos pusieron una multa de 25 pesetas. Bueno, fuera de la anécdota, quería preguntaros una cosa. Yo ahora vivo en este pueblo, estoy muy bien aquí, y se ha hablado mucho de los jóvenes. Sé que es difícil hacer una recomendación, pero ¿qué le diríais a una familia que tiene un chico adolescente que está perdido, que todavía duda sobre su género, sobre su sexualidad? ¿Y qué le diríais al chico? Es decir, ¿hay alguna recomendación que recurran a sus profesores, aparte de las bibliotecas? Es decir, para que no esté perdido, porque hay un dato que se dio este verano en la provincia de Ciudad Real. Habían hecho una estadística, las plataformas LGTBI, por el cual el 50% de los LGTBI que se marchaban eran por razones económicas, pero había un 20%, que me parece mucho, que era porque se sentían rechazados en su pueblo y se iban a la aventura fuera del ambiente ese rural. Como estamos en una zona no estrictamente rural, porque Manzanares ya, en fin, no es una aldea, pero ¿qué diríais a esos jóvenes y a esas familias que deberían hacer en esos casos? ¿Qué te piden, los jóvenes o la familia? No lo sé. Es una pregunta difícil, muy difícil, Román. Yo creo que es que a la familia es muy difícil pedirle nada, porque lo que sean serán. Yo a una familia siempre le diría que su obligación es acompañar a su hijo o a su hija en lo que sea. ¿Y acompañar qué quiere decir? Acompañar quiere decir quitarle presión sobre lo que está bien y lo que está mal, salvarle de sus propias dudas. Es posible que ese chaval o esa chavala o ese chavale en un determinado momento quiera ser normal, en el peor sentido de la palabra normal, y resistirse a determinados instintos, que es su propia naturaleza, resistirse a sí mismo. Lo peor que puede hacer una familia es dar la impresión de que le tiene que llevar por el camino del bien. No olvidemos, que no lo hemos dicho y no lo hemos recordado, que los padres de Samuel, uno de los argumentos que se usaron es que Samuel ni siquiera había salido del armario en su casa porque sus padres eran evangelistas, y que por lo tanto era un chico que todavía, aunque en su mundo exterior estaba fuera del armario, pero en su mundo familiar, que es un mundo muy importante, porque incluso aunque despreciemos a nuestros padres, a determinadas edades lo hemos hecho todos, aunque les despreciemos, estamos construidos con ellos y por ellos. Los padres lo único que pueden hacer es acompañar y ayudar. Y yo al chaval, me lo preguntaban antes, y cuando saqué El amor del revés me lo preguntaban siempre, y siempre decía lo mismo, recordando lo que yo no hice. Al chaval lo único que le diría es: luchar contra ti mismo está condenado al fracaso, con lo cual no lo hagas. Cuanto antes asumas, problemáticamente o no, que tienes que ser
homosexual, que tienes que ser lesbiana, que tienes que afrontar si tienes algún problema con tu identidad de género y transicionar. Cuanto antes lo hagas, mejor te va a ir, más feliz o menos infeliz, esto es discutible, vas a ser. Y si una de las cosas que hay que hacer, en la línea de lo que tú decías, es hacer las maletas e irte a Madrid, haz las maletas y vete a Madrid. Pero no puedes luchar contra tu propia naturaleza, porque eso es la única condena segura a la infidelidad. En lo otro, a la infelicidad. En lo otro puede que acabes siendo infeliz, pero juegas por lo menos papeletas. En eso estás condenado seguro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Luis. Yo creo, hay una frase que se dice, normal es un programa de mi lavadora. Yo creo que normales no somos nadie. Creo que también la huida es una opción totalmente válida y totalmente respetable. Yo creo que muchas veces si las personas se van de los entornos rurales, luego regresan. No es que haya más homofobia en entornos rurales, hay veces es que no hay más apoyos. Y sinceramente, con lo mal que está Madrid, yo creo que el único motivo, el otro día se lo decía a mi novia, digo, el único motivo para irte a Madrid es porque eres LGBT, porque si no, ya me dirás tú para qué te vas a una ciudad como Madrid llena de contaminación, yo creo que en ese sentido, si la falta de apoyos es un problema... Y por la libertad que tenemos ahí... Por eso, en los LGBT... Si hay falta de apoyo, si la familia encima no te apoya, digamos que te quedas en una situación muy vulnerable. Entonces, creo ahí que la familia... Esto es un ejemplo clarísimo con personas trans, que muchas veces les padres dicen, no, es que me cuesta mucho llamarla, pues porque ha hecho la transición y pues es una mujer y se llama Marisa, ¿no? Y dice, es que me cuesta muchísimo llamarla Marisa. Y más que pensar en que a ti te cuesta muchísimo llamarla Marisa porque llevas 15 años llamándola Pedro, piensa que ella lleva aguantando 15 años que la llames Pedro y no que la llames con el nombre que ella quiere, ¿no? Entonces, hay que, en ese sentido, el interés superior de la menor, del menor, es importante, ¿no? Y hay que dárselo. La familia está para proteger ese interés del menor, acompañar en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de creo también que hay muchas veces apoyos, que está bien ponerlo en común, hablarlo, no vivirlo con vergüenza, poder compartirlo. Y lo que comentaba también Luis, si en un momento dado me tengo que ir, es una posibilidad más y seguro que voy a regresar. Si lo hago, regresaré con fuerza. Cada vez hay más movimiento queer y LGBT en lo rural y me parece que ahí está, ¿no? Y que lo que pasa es que una de las cosas tristemente estadística que tiene a favor una gran ciudad o una ciudad mediana respecto a una aldea es que lo tienen más difícil para ligar. Sí, por eso digo yo que Madrid, si hay un motivo para ir es ese, porque tienen más posibilidades del ligue, pero poco pues más. Terminamos. Gracias Melanie, gracias Luis G. Gracias a ustedes, a vosotros, a vosotras, a vosotres, por estar aquí presencialmente, también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de YouTube, de los medios de comunicación. Decir que la próxima cita de la Escuela de Ciudadanía esperamos que sea ya en el mes de enero. Y antes de dar los datos con los que quiero terminar, agradecer la labor, el trabajo de todo el equipo de la Escuela de Ciudadanía y también del personal de la Casa de Cultura para hacer posible este acto. Y esos datos con los que terminamos y que, bueno, pues vienen a reflejar la necesidad que hay de seguir hablando de estos temas, es que pertenecer al colectivo LGTBI es un crimen en 69 países de la ONU. En 6 está castigado con la muerte. En 14 persiguen a los trans y en 42 estados restringen la libertad LGTBIQ. Son datos de la ONG Rescate. Gracias, seguiremos haciendo ciudadanía desde esta escuela. Luis G, Melanie, ha sido un placer. Muchas gracias. escueladeciudadanía.es, un espacio para el debate.